TV, un programa diferente para un público exigente, denunciando los males sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia flor de labio, reportajes y videos. Los Mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, región este del país, República Dominicana y el mundo por las redes sociales de la internet. Hoy sábado, 2 de noviembre de este 2024, a 60 días de recibir el próximo año 2025. Aquí estamos por Extremo Channel, el canal del amigo, hermano, colega Carlos Pérez Guante, los gemelos hermanos aquí en San Pedro de Macorís. Hoy, día de finado, día de los difuntos en República Dominicana. Alberto Enrique. Hola, ¿qué tal? Buenas, amigos, colegos y colegas televidentes. Ya lo dañaste, que colega, eso no existe. Bueno, busca la Real Academia. Pero te digo a ti que la busques. Eso te digo a ti. Que colega, eso no existe. Vamos a hablar hechos ocurridos en pleno desarrollo en el transcurso de la semana. El tema fundamental que va a generar mucha opinión pública a nivel nacional y más aún internacional para la próxima semana, el proceso electoral de Estados Unidos. Las encuestas, republicanos, demócratas, dicen empate técnico, hablan de que será Kamala, que será Trump, el tema de los emigrantes, por un lado con Kamala, con Trump, y la guerra de Ucrania, la escalada en la guerra de Ucrania, con Corea del Norte enviando soldados. Tenemos también la situación de Israel con los palestinos, Irán y ahora Irak. Bombardeos unos y otros y miles de muertos, desaparecidos, daños materiales como pasa en Ucrania y en Rusia. La situación de la delincuencia en la República Dominicana, donde la jefatura de la Policía Nacional presentó a miembros de una banda que asaltaron una joyería en el municipio de San Luis. El asesinato de una señora propietaria de una cafetería, también en un sector de la capital. Las lluvias que siguen arreciando, y dice meteorología que habrá este año, antes de finalizar, muchas lluvias. La situación de San Pedro de Macorís, desde el punto de vista logístico, INAPA, la lluvia no está dejando trabajar a INAPA, terminar ya lo llamada la calle 20, Salvador Reyes, Domínguez Charro, y además el anuncio de la municipalidad, unos se quejan de alumbrar ahora para la Navidad, alumbrar el municipio de San Pedro de Macorís. Las críticas por el presupuesto, según algunos críticos, de 5 millones de pesos. No sabemos todavía si es verdad o es mentira. Tendrá la alcaldía que decir sí o no. El presidente Abinader inaugurando obras, presentando proyectos, trabajando después de proclamada la nueva Constitución de la República. El Partido Revolucionario Moderno a nivel nacional, reorganizando su militancia y sus cuadros. Y San Pedro de Macorís fue parte de ese escenario donde la máxima dirección del partido, encabezado por Nelson Arroyo, Darío Castillo, Emilito de Jesús, Luis Matías, Luis Gómez, la senadora, Ari Palmero, Frías
y demás dirigentes zonales y municipales presentes en esta asamblea de reorganización del Partido Revolucionario Moderno. El acto en el ayuntamiento de destacada figura de las letras y las artes, encabezada por Roberto Casá, Mayén, gerente de las Estrellas Orientales, y otras distinguidas personalidades estuvieron ahí presentes hablando sobre literatura y arte para San Pedro de Macorís. Estos temas con ustedes, amigos televidentes. Bien, vamos a ser hoy bastante críticos con dos temas que vamos a abordar inmediato. El nuevo ministro de Simón Freu, ministro del MAC, Administración Pública, envió una circular a los jefes de recursos humanos de las instituciones gubernamentales, combinando a que los empleados públicos del gobierno, en un plazo no mayor de 15 días, deben de presentar sus recibos de que han pagado y pagan, que no tienen atraso, los servicios de electricidad y de agua potable. So pena de que serán cancelados o no cobrarán su sueldo. Cuando nosotros vimos esta información en los medios, nos alarmamos. Porque que sepamos nosotros, en ningún país del mundo, repito, que sepamos nosotros, en ningún país del mundo se le exige a los empleados públicos que deben de pagar sus facturas de consumo de agua y de energía eléctrica. Y voy más lejos. Ni siquiera en la era de Trujillo, en el gobierno de Trujillo, se emitió una ordenanza, una disposición tan atrasada, tan draconiana, tan abusiva contra el empleado público de República Dominicana. En primer lugar, significa y representa hostigamiento, acoso y persecución contra el empleado público. Algo inaceptable en un país democrático. Aquí hay personas que cuando están en la oposición, usted lo escucha con, una cosa es conquistar y otro con... Lo escuchan con un discurso rimbombante, bonito. ¡Ay! Mucho abrazo. Ese discurso. Pero cuando lo colocan en una posición de mando, un ministerio, cualquier posición importante, se transforman en ogros, en bestias, en inhumanos. Porque ese Simón Freu, mira, y un nombre de un científico, de psicoanálisis. Sí. Ese señor, con un nombre cuyo nombre vale tanto históricamente hablando en el campo científico e intelectual, con esa ordenanza le hace un flaco servicio al gobierno del presidente Luis Abinader. Es más, demuestra que es enemigo del gobierno, porque va a poner a todos los empleados públicos a ser enemigos del gobierno. Porque nadie va a soportar en silencio un acoso, un hostigamiento, una persecución de esta magnitud. Aquí hay funcionarios que se están volviendo locos. El cargo le queda chiquito. Porque hace unas semanas vimos en los medios que el que está al frente de un organismo ahí, ¿cómo se llama? El que es menos válido, si rueda, Celso Marancini.
César Marrancini, La sede apoyó. públicamente sometió esa idea. Dijo que había que obligar a los empleados públicos a que llevaran sus recibos. Eso partió de César Marrancini, un elitista, un encumbrado, un oligarca, un multimillonario, que le importa un carajo al pueblo humilde. Y Simón Freu recoge esta propuesta de César Marrancini y se le envía a los jefes de recursos humanos de todas las administraciones públicas. Miren, eso es para que todo el empleado público convoque una huelga nacional. Si aquí hubiera centrales sindicales y sindicatos y gremios. Ellos existen. No, porque ahora son amarillos casi todos, o todos. Se estuviera convocando a un paro nacional, porque esa medida es draconiana, despótica, inhumana. No es más, no tiene calificativo. Y repito, ni el peor régimen que ha tenido este país, que fue el de Trujillo, tomó una medida de esa naturaleza, de esa magnitud. Nosotros la protestamos, la condenamos y la rechazamos. Porque en un país democrático, en un gobierno democrático como el que tenemos nosotros, encabezado por el presidente Luis Abinader, que ha demostrado en el ejercicio del poder que es sumamente democrático y respetuosos de las normas democráticas, no puede permitirse que un funcionario, cualquiera que sea su nombre, emita una medida de esta magnitud. Es más, es para que los empleados públicos hagan una huelga nacional pidiendo la destitución inmediata de Simón Freu. Eso es. Bueno. Otro tema interesante que quiero abordar. Espérate. No, porque Habla. tema. Ok. Sobre ese tema, ¿No? Ok. de Simón Freu, no hay que llegar al extremismo de como que huelga, no hay que llegar a ese extremismo. Hay mecanismos legales, Además, eso constitucionales, viola la Constitución. constitucionales, repetimos, dentro de un Estado de Derecho como el que vivimos, que no se va a permitir que la llamada circular de Marras surta sus efectos inmediatos. Porque a esa circular, si no es acatada por la empleomanía pública en sentido estricto, los mecanismos legales irían al Tribunal Administrativo Contencioso o en su defecto al Tribunal Constitucional para que tal resolución sea sancionada en favor de que no se vulnere aspectos constitucionales. Ya algunos analistas, opinólogos, críticos han dado sus respectivas opiniones, donde primero el problema del pago de energía eléctrica, de basura, de electricidad, Los servicios públicos. de internet, son servicios particulares y personales. Que ahora, si fuera la resolución dijera que en caso de que cualquier empleado público se le esté obligatorio pagando esos servicios de consumo, la administración pública le iba a dar el dinero, se le iba a pagar. Los asuntos privativos, lo señala la Constitución y los reglamentos internos de la función pública. La ley de función pública
también habla bien de eso. Él parece que Simón Freud, el amigo Simón Freud, ¿Es amigo tuyo ya? Dice que es amigo tuyo ya. el amigo Simón Freud, ¿Desde cuándo son amigos ustedes dos? al parecer, ¿Tú ni lo conoces? sus asesores en materia administrativa, en materia jurídica, porque hay, en el MAT hay un departamento legal. Entonces, la ley de función pública es una ley especial donde el empleado público está sujeto a los reglamentos de la ley de función pública. Óyeme bien. Tiene aspectos legales que protegen al empleado público cuando es combinado de manera coercitiva, obligatoria, a ejecutorias, violación a su Estado de Derecho y a las normativas laborales que expresa nuestra Constitución y la Ley de Función Pública. De manera que eso, amigos televidentes, no va a surtir efecto. Primero, porque los empleados públicos están asociados. Están asociados como médicos, como enfermeras, como técnicos y otras categorías más, para solo mencionar estas que tienen incidencia dentro de la administración pública. No es verdad que la clase médica, Tú estás soñando, que la clase médica organizada en el Colegio Médico Dominicano, las enfermeras organizadas y los empleados públicos organizados en su sindicato, en su asociación, se les van a permitir Pero ni siquiera se han pronunciado. que Ni ese siquiera se han derecho, pronunciado, que ese ¿eh? derecho Está le sea soñando. vulnerado. Su pronunciamiento va sobre la marcha porque la resolución de Marras apenas tiene días que está puesta circulando en la opinión pública sobre ese tema. Ahora, del otro tema que tú querías hablar. Bueno, mira, ni lo siquiera los jefes sindicales, estos, Toñito Tomé, Abreu, Eso tendrá su momento de pronunciarse. Jacobo Víctor. Ramos, todos esos sindicales. Tendrá su momento de Ninguno se pronunciarse. han eso hace 5 o 6 Se van a pronunciar. No se han pronunciado. ¿Cuál es tu empeño? No se han pronunciado. Tú estás defendiendo eso. Yo no estoy defendiendo. Con una Oiga, cobardía. Oye, ¿Qué es lo que tú oye, estás oye, defendiendo oye, eso? oye. Oh. Hay que Defínete, escuchar. hombre. Yo no he dicho que, oye, nosotros hemos hecho una crítica objetiva jurídica. Entonces hace una deposición. Dentro de la ley hace una deposición de función pública. contradictoria. Señores, esa es la realidad de esa situación. Miren, señores. Sin caer en el sectarismo, Miren, di lo que tú quieras. ni en el Bien. fanatismo. Di lo que tú quieras. Ni hablar por Miren, hablar. Otra noticia que pone en evidencia el grado de descomposición y de podredumbre que existe en la Policía Nacional fue que esta semana se descubrió que altos oficiales de la policía estaban vendiendo las municiones de intendencia de armas de la Policía Nacional. Y aunque no dan los nombres de los oficiales involucrados, dan a conocer el hecho que se produjo. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo la Policía Nacional va a dejar de aparecer como noticia de primera página, donde sus incumbentes, sus oficiales, sus rasos, sus sargentos, sus capitanes, sus mayores, sus coroneles, sus generales, etcétera, están involucrados en robo, en corrupción, en banda, jefe de pandilla de atraco? El DICRIN, para poner un ejemplo, el DICRIN de la policía, que son sicarios y matones a sueldos, extorsionadores, que hay muchísimos hechos, han secuestrado empresarios, han mandado a dar tumbe a esos narcotraficantes para quitarle el dinero.
Y por último tenemos que ahora las municiones y también las armas la venden. Hacen un pedido por 50 millones de pesos, 100 millones de pesos de municiones al exterior. Piden 100 millones. Realmente pidieron 20 millones, se roban 80 millones. Todo lo que ponen en jefe de departamento de la policía, en el DICRIN, en el robo, allí, jefe de la policía, todos salen multimillonarios. Igual que lo que ponen en la Dirección de Control de Drogas, ADNCD, salen multimillonarios. Porque los principales delincuentes que están azotando a este país, que tienen en terror y en zozobra a la población dominicana, que mantienen el clima de inseguridad pública en este país, salen de la policía, de los organismos de inteligencia del Estado Dominicano, ladrones, delincuentes, atracadores. Se han hecho multimillonarios sin poder justificarlo. ¿Cómo? Claro, teniendo bandas de atracadores, de asaltantes, de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y lo último es que descubren un robo por más de 100 millones de pesos de las municiones para combatir el delito, el crimen, etcétera, etcétera. Hace muchos años que la Policía Nacional está desacreditada en este país. Aquí la gente le hace un robo, un atraco, y tienen miedo de ir a la policía a poner la querella, porque cuando van a poner la querella en la policía, ahí mismo hay uno de los que lo atracó, que está ahí, un policía que participó en el atraco y está ahí, y tiene miedo de poner la querella para que no lo maten después. Eso ocurre en este país. Yo recuerdo una vez con un amigo mío, un vecino del barrio, lo atracaron, lo amarraron a la trabajadora, y cuando fue horas después a poner la querella al cuartel de la policía de San Pedro de Macorís, cuando encontró a uno de los que lo atracó y lo amarró, sentado al lado del oficial jefe de robo. Digo, vamos a dejar eso así. Y eso no es la primera vez. Ahora el presidente de la República hace unos meses está hablando de que hay que reformar y sanear a la Policía Nacional. Tenemos meses con ese cacareo y no aterrizamos. Hay que hacer una profilaxis profunda, una limpieza profunda en la Policía Nacional. Hay que refundarla. Cancelar a todos los que están ahí y crear nuevas imágenes, nuevas figuras. Porque la ciudadanía, en todas las encuestas que se han publicado, la ciudadanía no cree en la policía. Repito, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia y de reprimir el delito y el crimen en República Dominicana están desacreditados. Y este robo por más de 100 millones de pesos de la munición de intendencia de la Policía Nacional es la última de las acciones delincuenciales y criminales que se cometen desde el interior de la Policía Nacional. Mira, el tema de la Policía Nacional va ligado a un aspecto social, psíquico, histórico y cultural. Va a teorizar tú ahora. Porque desde los tiempos de las dictaduras, siempre la Policía Nacional ha accionado de manera represiva. Pero como es un organismo represivo, se exceden en sus funciones. Entonces se ha creado desde los tiempos de Trujillo, Balaguer y otros gobiernos de la búsqueda económica
en la Policía Nacional o en los cuerpos castrenses, en sentido general. A sabiendas de que denuncias de policías que tienen 15 años, 20 años con un rango de cabo, de sargento, de raso, no lo ascienden. Y otros, viniendo después de ellos, han llegado a generales y a coroneles. Porque es un problema de compadreo, de cuchicheo, de cuñas, de dinero por debajo de la mesa, de comprar los rangos. Pero ahora, como todo un proceso dialéctico, evolutivo, que va de lo pequeño a lo grande, de lo simple a lo complejo, en la lucha de lo contrario, el presidente Abinader, con sus asesores nacionales e internacionales, está tratando de adecentar, de minimizar hechos vandálicos de la Policía Nacional o del cuerpo castrense. Va disminuyendo. Por lo menos los rangos no se están comprando. Los ascensos es por escala y por su profesionalidad y técnico. Hay espacios, se están dando más adiestramiento económico y material para ingresar a las filas. Todo eso es parte de un programa, repetimos, que va de manera paulatina. Así como están los institutos castrenses, están los organismos superestructurales, justicia, ministerio público, donde vemos también fiscales acusados de hechos de corrupción y hechos delictivos. Y vemos magistrados jueces también acusados de corrupción y de vender sentencia. O sea, es todo un aparataje social en la superestructura del Estado. Recientemente, en la ciudad de Santiago, un juez, conociendo medidas de cohesión a un reconocido narcotraficante de drogas y de cracks, en esta semana que pasó, que está ocurriendo, reconocido, con antecedentes de crack, de narcotráfico, y el Ministerio Público con acusaciones que su sentencia es de 10 a 20 años. El juez de la cohesión lo puso en libertad con una garantía económica. Es una burla. En Atomayor agarran a una persona vinculada a la muerte en una cabaña desaparecida, asesinada, endrogada, que conmocionó a nivel nacional. Y el juez de la garantía en Atomayor le dio una garantía económica. Sin embargo, hay expedientes de menos criminalidad, de menos resonancia nacional, con pruebas quizá menos que la que estamos citando, y tienen meses presos. Entonces, esa situación es parte de la sociedad que tenemos, de que muchos funcionarios no entienden su rol como funcionario, no lo entienden. Y esa cultura de búsqueda, de corromperse, de corromper, de chantajear, de manipular, de acoso sexual, de gente con un prontuario de acoso sexual. Sin embargo, funcionarios lo protegen y lo nombran en cargos públicos. Significa la desigualdad social. Y todo ese panorama, ese ambiente que tenemos, dantesco, funesto, cuestionable, siempre se le carga al presidente de turno, al gobierno de turno. Porque muchos funcionarios, históricamente hablando, lo han cancelado por robo,
cohecho, corrupción, impunidad. Ahí están los expedientes de gente que debió darle el ejemplo representando a la sociedad, como un procurador general de la República, Jean Alain, por ejemplo. Creó una sociedad de criminalidad, de delitos penales, de corrupción, de generales que en vez de sentarse en los institutos castrenses, en sus mandos militares y cuarteles militares y policiales, tienen expedientes de corrupción. Ahí están los expedientes de Cáceres, Rubiú, familia y demás. Oye, los altos comandos, los altos mandos que deben de poner el ejemplo de eso hacia sus subalternos son los primeros corruptos, degenerados. Pero los que hacen opinión, o opinólogos entre comillas, como son parte de un tinglado que se beneficiaron en el pasado y se benefician en el presente de todas esas vagamunderías, van a los medios a defenderlo. Aquí hay gente que está en los medios defendiendo a Jean Alain, a Cáceres, al expediente del Intran, diciendo que un gobierno es inocente, plumíferos pagados. ¿Por qué? Porque esa gente responde a su convicción ideológica partidaria y personales. Porque República Dominicana se compone a veces de compadres y de amigos y de llamadas telefónicas y dame lo mío por debajo de las mesas. Y hasta que nos rompamos con ese tabú, que es romper con ese tabú, con esa cultura cuestionable y desleal, nos va a costar muchos años hacia adelante. El proceso de adesentamiento militar y policial no es con el cambio de uniforme que hay que cambiarlo. Es la imagen histórica, los ejemplos que funcionan los tribunales competentes y que los expedientes no sean sancochados, no sean manipulados, no sean prefabricados. Que el juez y el Ministerio Público no cojan dinero, no vendan sentencia, no prefabriquen allanamientos como pasó en Puerto Plata en un salón de belleza, que le pusieron droga a la gente, que le ponen droga o me da dinero o te pongo droga, o Dios que tiene un arma de guerra en tu casa. Yo soy el Ministerio Público, a mí que me van a creer, yo soy el jefe de la prueba, o el juez que diga, o me da la finca, o te he hecho 20 años tu hijo. Eso pasa en este tipo de sociedades. Y eso hay que seguirlo enfrentando, cuestionando, denunciando. Eso que pasa. Ahora mismo miren, ¿qué pasó en la capital? 2 hechos criminales. Los criminales, miren, asaltaron un banco popular, asaltaron un banco de reserva, agarraron a la gente, mataron 2 o 3, pero el criminal no coge cabeza. ¿Qué pasó en una joyería en el municipio de San Luis, Santo Domingo Este? Un grupo de asaltantes, Joan, un grupo de asaltantes con chaleco de la DNCD, asalta una joyería. Hay varios presos y otros prófugos. ¿Qué pasó en una cafetería también? La dueña de la cafetería, un tipo sale y la mata y la asesina la deja ahí. Pero son gentes que tienen antecedentes penales criminales. Miren lo que pasó en la joyería de San Luis. Dale, Se trata de Eduardo Dioche, el hombre que se entregó a las autoridades del municipio Boca Chica. Él mismo admitió ser el responsable del alquiler del vehículo a uno de los autores del atraco en la joyería de San Luis. Ellos me notificaron, entonces yo, la gente,
Me dieron miedo, me dijeron que me iban a matar, me iban a tirar golpes. Y yo me asusté, me escondí. ¿Pero cuáles gente te dijeron? La gente en la calle, la rencal, todo el mundo llamando en cobre, te van a matar, te andan buscando pilas de camionetas de palacio, te van a embaratar, te van a semana, vas a cerrar el caso. Y yo lo que voy a cerrar el caso contigo y ya. Yo lo que hice fue que me escondí, hablé con el pueblo mío y le dije que tuviera miedo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Explica ¿Cuál es la realidad? Porque la gente quiere saber qué fue lo que pasó. En nombre de nuestro señor director general de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y a la vez nuestro director central de investigación, el general licenciado Pedro Ignacio Matos Pérez, nosotros le garantizamos aquí al ciudadano Nicolás, garantizar los derechos y más aún con ustedes que lo están entregando como autoridades. Le garantizamos su derecho de que se le va a preservar les repito, su derecho, no será maltratado, su integridad física, pero como le dije, él está siendo buscado mediante una orden judicial de arresto y será sometido en cuanto a lo que es un proceso de... Está levantando las evidencias, lo estamos haciendo un poco rápido porque el clima va a afectar quizá algunas huellas que se puedan levantar, pero nuestro personal está ahí rápidamente trabajando para poder levantar estas huellas. Seguimos en vivo para CDN. ¿Cuántos vehículos son? Por favor, repetir. Hasta el momento tenemos 8 vehículos recuperados, ocupados, y se encuentran en estos momentos varios equipos de la Policía Nacional, acompañados de representantes del Ministerio Público, realizando otras intervenciones, incluyendo allanamientos. Diego, ¿estos vehículos fueron robados o eran propiedades alquilados? ¿Cuál es la condición de esos vehículos dentro de esta banda? ¿Qué uso ellos le daban? Algunos son de uso personal de ellos, algunos eran simulados que eran rentados, tenemos las personas que los rentaron, pero ya oportunamente el Ministerio Público al momento de ampliar las investigaciones estará dando otros detalles. Nosotros estamos informando esto por adelantado debido a que se apresaron 5 personas, se detectó el lugar donde ellos pernotaron, que fue una villa que alquilaron, pero no queremos nosotros entorpecer el buen curso que tienen las investigaciones, aprovechar nueva vez para exhortar a los prófugos que se entreguen por la vía que entiendan pertinente para que respondan por este hecho. Recapitulando, los prófugos por este hecho son Santiago Alexis Pérez, Chavo, Junior Samuel González Núñez, Nuno, José Luis Sanó Gómez, el haitiano, Alejandro Samboy Genao, Braille, José Miguel López, apodado Carnaval, Andrés Samboy Regalado, apodado Joel Capotillo, I.O. Cartucho y Ángelo Omar Puello. Y los que se encuentran detenidos y que serán sometidos a la justicia en las próximas horas son David Polanco Castillo, apodado El Poli, Pedro Luis Hernández Obispo, El Gordo, Manuel Argenis Morfel Lima, Nicolás Diroché, apodado Nariz, y la joven Georgina Beato García, apodado La Rubia Gorda. Todas estas personas fueron apresadas en allanamientos realizados en Boca Chica, en Guerra, en los sectores capitalinos, Capotillo, 27 de febrero, Villa Consuelo, así como en los bajos de Jaina, San Cristóbal y en varios sectores de Santo Domingo Oeste. Estas investigaciones siguen en curso y ya oportunamente estaremos dando mayores detalles. ¿Reiterar el llamado a los que están prófugos, señor Diego? Sí, reiteramos el llamado a estas personas, que son 7 prófugos debidamente identificados, que se entreguen por la vía que entiendan pertinente, bajo la premisa que sabemos que están fuertemente armados, incluyendo de armas de alto calibre. Diego, de los 12 investigados, ¿alguno tenía inconveniente con la ley en el pasado? Algunos de ellos, casi todos, tienen antecedentes criminales delictivos. Seguimos, mire, vamos a hablar de, ahí vieron cómo la Policía Nacional, el organismo investigativo, en cuestión de horas, hay que darle crédito a los organismos de investigación, en cuestión de horas, ya saben la ubicación, apresaron 5, hay 7 prófugos, muchos allanamientos. Eso significa que el aparato técnico investigativo de la Policía Nacional está haciendo su trabajo. Ahí vieron un asalto al Banco Popular, al Banco de Reserva, otro hecho de muerte, de asesinato, de atracos, que en cuestión de horas, como se dice,
la Policía Nacional con su organismo de inteligencia ha podido descifrar, descubrir y poner a disposición de la justicia los expedientes acusatorios. Y eso tenemos que aplaudirlo. Porque dentro del mal social que tenemos, que hay en esta institución, que hay en la sociedad, poco a poco, esos tipos de hechos no pasaban. Un policía mataba a alguien y ¿sabe lo que hacía la policía? Lo trasladaba para otro pueblo. Y mataba y lo trasladaba a otro pueblo. Ahora no ocurre así. Ahora dan de baja, lo someten para que la justicia haga su trabajo, para que la justicia no se venda, no venda sentencia, para que los fiscales, Ministerio Público, hagan su trabajo. Y eso nosotros los respaldamos, Enrique. Esta semana volvió a San Pedro de Macorís a inspeccionar personalmente los trabajos de remoción, remodelación del malecón de San Pedro de Macorís. O sea, el ministro David Collado estuvo en el malecón. Pero cada vez que él viene a ver los trabajos del malecón, y ha venido varias veces, le pone una fecha para su terminación. Pero es solo ingeniero, no es él, el ingeniero. Pero esa fecha él no es ingeniero. Nunca llega. Esos son los ingenieros que le dicen a él. Nunca llega. Los habitantes de San Pedro de Macorís tienen más de 2 años. Pero en diciembre, en Navidad, tendrá su malecón. Tienen más de 2 años. Un malecón en Navidad. Escuchando estas promesas del ministro David Collado sobre el malecón de San Pedro de Macorís. Bueno, vamos a tomarle la palabra una vez más. Vamos a creer en su palabra una vez más. Porque si los ingenieros contratistas no han cumplido con su cometido, con el contrato que asumieron al momento de ganarse la licitación de la obra, debes de haber, entendemos nosotros, alguna medida de fuerza que los obligue a cumplir con su cometido. Ha habido muchos rumores de que los primeros contratistas cogieron el dinero y más nunca aparecieron, que se lo robaron, el dinero se lo robaron, no hicieron absolutamente nada, etcétera. Hay muchos rumores, reiteramos, en torno al retraso de los trabajos de remodelación del malecón de San Pedro de Macorís. Pero, mire, el jueves asistimos en el ayuntamiento a la presentación de un documental, de una serie de intervenciones, de discursos del Archivo General de la Nación, encabezado por su director, el intelectual, escritor, autor Roberto Casá, donde en pantalla gigante presentaron documentos, fotos antiguas de San Pedro de Macorís, de más de 100, 200 años, desde el siglo XIX y del siglo XX. Hablaron de los autores, de los escritores de San Pedro de Macorís, del el papel histórico que jugó y representó, desempeñó San Pedro de Macorís a mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XX. La pujanza de la industria azucarera y los ingenios azucareros
en San Pedro de Macorís. En fin, lo que allí estuvimos, un grupo de personalidades en la que estaba la gobernadora Giovanni Baltasar, el alcalde Rafael Ortiz, los regidores, algunos regidores y regidoras del ayuntamiento, personalidades como el doctor Carlos Bamusa, como el señor José Manuel Mayén, presidente de las Estrellas Orientales, que es presidente también del patronato del Archivo General de la Nación, que no lo sabíamos eso. De Mayra Jacín, que estuvo ahí, de varias personalidades petromacorizanas que residen en la capital y otros que viven aquí en San Pedro de Macorís. Bueno, para sorpresa nuestra, en la parte audiovisual, donde hablaban de los autores o escritores de San Pedro de Macorís, como Carmen Natalia, Pedro Mir, René Enrico Bermúdez, Norberto Jean Rowling, entre esos 10, 8 o 10 primeros escritores o autores, Jovine Bermúdez, para sorpresa nuestra, mencionaron el nombre de Enrique Alberto Cabrera Vázquez. Nos tomó por sorpresa a nosotros esa distinción del Archivo General de la Nación de incluirnos en esa presentación audiovisual. Bueno, ¿tú quieres decir algo? Ahora sí. Quiero hacer algo importante. Varias veces hemos señalado en este espacio cómo altos funcionarios del gobierno han traicionado y están traicionando la confianza que ha depositado en ellos cuando emitió su decreto el presidente Luis Abinader. Y estamos altamente preocupados porque en las últimas semanas han aparecido fuertes denuncias de encumbrados funcionarios a los cuales son acusados de cometer actos de corrupción. Y eso es grave. Grave un gobierno como el de Luis Abinader, cuya máxima enseña es la transparencia y la ética. Lo hemos dicho varias veces en este espacio. Si usted está buscando un nombramiento del gobierno para cuando lo pongan ahí a robar, deje eso. Deje eso. Y parece ser que muchos que estaban aspirando a ocupar posiciones importantes en el tren gubernamental y en el gabinete, querían llegar allí para enriquecerse ilícitamente, cuales delincuentes, igual que el pasado, los gobiernos de Danilo Medina y Leonel Fernández. Presidente Abinader, en el banco, como se dice, en el lenguaje de los peloteros, en el banco, hay muchos dirigentes competentes, honestos, honrados y serios. Tómalo en cuenta y no continúe con estos funcionarios delincuentes y ladrones que están empañando y desacreditando su correcta y bella gestión gubernamental. Mira, en otro tema que concitó opinión pública, recientemente el gobierno dominicano, a través de la Cancillería de la República, llegó a un acuerdo marítimo con algunos Países Bajos, con Holanda. Países Bajos, sobre el área marítima que le corresponde a la República Dominicana. Hay un debate. La plebe opositora, que no pega una, sin analizar
sin solicitarle a la Cancillería, vía la ley de acceso a la información pública, lo tratado, lo acordado, salió con los plebes que hacen opinión, igual que ellos, a decir que el país, República Dominicana, estaba entregando su soberanía, sus mares, etcétera, etcétera, etcétera. Y salieron ellos a hablar, porque no tienen esa semana, no tienen de qué hablar. Y se inventaron esa. Vamos a hablar ahora de los mares. La Cancillería, con su canciller, desmintió y ofreció los pormenores del acuerdo. Hay una máxima de los maoístas de entonces, Mao Zedong, que señala, decía el libro rojo de Mao Zedong, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Por eso la prensa opositora no tiene derecho a la palabra. Cuando el canciller Roberto le explica a la opinión pública que la República Dominicana obtuvo ganancia en esos acuerdos marítimos, que obtuvimos más millas en beneficio de la República Dominicana. Cuando el canciller da esas declaraciones, un bobo se puso en la oposición. ¿Cómo? Porque usted, papagayo, repetidor, igual que esa plebe que hace opinión, sin ton ni son y sin analizar, sin olfatear ni bucear, ¿qué van a decir ese día que están haciendo opinión? Para empezar, mira, el gobierno está entregando los mares a la República Dominicana. Y comenzó la plebe. Cuando la Cancillería responde y da los detalles, la magnitud de los acuerdos marítimos, la plebe opositora no sabe qué responder. Significa que días tras días lo que componen ese accionar opositor sin principio, sin discurso, sin objetividad que ofrecerle al país, porque cuando tuvieron en su poder 20 años Danilo y Lionel, ahí están los hechos. Por su fruto los conoceréis. Memoria contra olvido. No pegaron una. Pero la opinión pública sensata, el pueblo dominicano, los diferentes sectores, la sociedad dominicana, sigue valorando, sigue aprendiendo cómo el gobierno se ha manejado, primero con la crisis haitiana, donde la propia opositora empezó a decir, porque no tienen discurso, repetimos, que la República Dominicana se estaba entregando a Haití, que la delincuencia haitiana nosotros estaba siendo protegida. Pero cuando el gobierno asumió de manera responsable expulsar de su territorio todo ilegal, en su mayoría haitianos, hacia su territorio, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Ese discurso que levantó la plebe opositora volvió y se cayó. Esto es subir el telón, bajar el telón. Entonces, saber de política, comprender el desarrollo del Estado, de las presiones que se reciben y se dan dentro del manejo del Estado o de un gobierno, hay que saberlo. Como dijimos al principio, el próximo martes y el miércoles tendremos los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Kamala Harris, los azules,
270 votos se necesitan para que Donald Trump o Kamala Harris en enero asuman la dirección de la Casa Blanca, donde la guerra de Ucrania, Israel, con Hezbollah, con Hamas, con los hutíes de Yemen, y donde la escalada también está llegando al mar meridional chino, Taiwán, Filipinas, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, donde las potencias no se ponen de acuerdo y donde los intereses espurios de esa misma potencia están llevando al desastre mundial nuclear, a la pérdida de vidas materiales, de vidas humanas, de desapariciones, de situaciones psíquico, social, psicológica, paranoica, hacia futuro. Esperamos que no haya traumas en este proceso electoral de Estados Unidos. Ya algunos representantes de esos candidatos a su más alto nivel dicen fraude. Ya la maquinaria del fraude, porque ahora mismo se ha creado una cultura mundial que ningún proceso electoral a nivel mundial, y República Dominicana no escapa a eso, repetimos, ningún proceso electoral, el que pierde acepta la derrota. Siempre hay el derecho al pataleo, el algoritmo, me robaron, el escaneo, la plataforma, el hackeo, toda la maña tecnológica, donde cada grupo de poder dominante, según su situación, defiende sus intereses. Nadie, con raras excepciones, ha podido admitir la derrota o el triunfo electoral del adversario. Queremos que reine la paz para el beneficio de la humanidad y del mundo, la paz para que estas navidades que comienzan ya y están dando sus toques de esa clarinata, de esa mañanera, de esas canciones de Navidad, lleguen a la paz de toda la humanidad. Señores, pasen un buen fin de semana. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV.